relación entre la filosofía en general y la ciencia, ¿no? Ahora nos toca ya entrar al análisis particular de la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. Partamos de una definición de filosofía del derecho que es la más general. En sus materiales tienen que la filosofía del derecho es una disciplina que trata de abarcar al derecho en su aspecto universal, buscando explicarlo desde su nacimiento y a través de la evolución histórica y determinar su deber ser, esto es, investigar lo que hay en general y permanente del derecho con una visión unitaria, coherente y completa del mismo. A ver, es una disciplina que trata de abarcar el derecho en su aspecto universal, es decir, en su aspecto particular. No trata de una disciplina jurídica en particular, en específico, no trata de un sistema jurídico positivo de determinado país, sino enfoca el derecho, la filosofía del derecho enfoca el derecho de manera universal, general, abstracta. Dice, buscando explicarlo desde su nacimiento y a través de su evolución histórica, es decir, no estrictamente como una descripción de la evolución del derecho positivo, sino más bien estudiar el derecho en su evolución histórica para saber cuáles son sus rasgos generales, no sus rasgos específicos en cada país, sino como fenómeno universal en la evolución histórica de la humanidad, y determinar cuál es su deber ser, es decir, qué pretende el derecho, pero insisto, no en relación a un determinado país, sino como fenómeno jurídico universal. Por lo tanto, lo que se pretende es investigar el derecho de una manera más con un enfoque totalizante, diríamos, lo que hay de general y permanente en el derecho, con una visión unitaria, coherente y completa del mismo. A ver, en otras palabras, se trata de estudiar al derecho como fenómeno universal, a través de su evolución histórica, para ver hacia dónde se encamina el derecho universalmente, cuáles son los rasgos más generales, permanentes del derecho a nivel general de la sociedad mundial, y todo eso explicado con una visión unitaria, coherente y completa del derecho. La idea que ustedes se graben desde el inicio es que la filosofía del derecho jurídico, de ordenamiento jurídico específico, nacional, positivo de un país, sino el derecho como fenómeno de carácter universal a lo largo de su historia, tratando de conocer cuál es su deber ser finalmente, y ese análisis lo hace con una visión unitaria, coherente y completa. Quien primeramente distinguió entre lo que es la filosofía del derecho y la ciencia del derecho es Kant. Él distinguió entre lo que es el quid ius y el quid iuris, en el sentido de que, como dice Giorgio Del Vecchio refiriéndose a Kant, las ciencias jurídicas no responden a la cuestión del quid ius, que es lo que debe entenderse in genere, es decir, en general por derecho, sino únicamente a la pregunta quid iuris, ¿qué ha sido establecido como derecho por un cierto sistema? Entonces, miren ustedes, ahí empieza la diferenciación más exacta entre filosofía del derecho y ciencia del derecho, ya que de acuerdo a Kant, es referido por Giorgio Del Vecchio, mientras las ciencias jurídicas se refieren al quid iuris, es decir, qué ha sido establecido como derecho en cierto sistema jurídico, en cambio la filosofía del derecho, filosofía jurídica, se refieren al quid ius, que es lo que debe entenderse in genere, es decir, en general por derecho. Quid ius se refiere
refiere a qué debe entenderse en general por derecho, y ese es el objeto de la filosofía. ¿Qué iuris? ¿Qué ha sido establecido como derecho por un determinado sistema jurídico positivo nacional? Ese es el estudio ya de la ciencia jurídica. Y luego ya se tiene una definición del mismo Giorgio Del Vecchio, que es la que abarca las tres investigaciones básicas del derecho que nosotros ya estudiamos. Porque dice Giorgio Del Vecchio: la disciplina que define al derecho en su universalidad lógica. Ahí está la investigación lógica de Giorgio Del Vecchio. Investiga los orígenes y los caracteres generales de su desarrollo histórico. Ahí está la investigación fenomenológica de Giorgio Del Vecchio. Y le valora según el ideal de justicia trazado por la pura razón. Ahí está la investigación deontológica del derecho. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos en clases anteriores como las grandes investigaciones de la filosofía del derecho de Giorgio Del Vecchio, pues él recoge en esta definición esas tres grandes investigaciones. La disciplina que define al derecho en su universalidad lógica, es decir, el objeto de la llamada investigación lógica del derecho. Investiga los orígenes y caracteres generales de su desarrollo histórico, es la investigación fenomenológica de Giorgio Del Vecchio. Y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la pura razón, es la investigación deontológica del derecho. Entonces, investigación lógica, investigación fenomenológica e investigación deontológica son las que están recogidas en esta definición de filosofía del derecho de Giorgio Del Vecchio. Repetimos: la disciplina que define al derecho en su universalidad lógica, investiga los orígenes y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la pura razón. Esa es la definición de filosofía del derecho con la cual nosotros nos vamos a quedar. En cambio, la ciencia del derecho es un conjunto de conocimientos sobre los sistemas jurídicos positivos vigentes en las sociedades. Su objeto es la descripción de las normas jurídicas para precisar su contenido, sus alcances y limitaciones y la pertinencia con la realidad. Entonces, la ciencia del derecho es un conjunto de conocimientos. Perfecto. ¿Sobre qué? Sobre sistemas jurídicos positivos vigentes en las sociedades. Por eso hablamos del derecho ecuatoriano, del sistema jurídico peruano, del sistema jurídico francés. Su objeto es la descripción de las normas jurídicas para precisar su contenido, es decir, estudia las normas jurídicas de cada sistema jurídico positivo para comprender su verdadero contenido, sus alcances y limitaciones, es decir, se queda en el estudio de las normas, la ciencia jurídica. Y la pertinencia con la realidad, es decir, si esas normas de ese sistema jurídico positivo nacional tienen o no eficacia en la realidad. De manera que ustedes verán que en el estudio de la ciencia jurídica, esta se refiere ya, insisto, a sistemas jurídicos positivos nacionales. ¿Cuál es su objeto? Describir las normas jurídicas de esos sistemas para precisar mejor su contenido, sus alcances y limitaciones. Y además ver cómo esas normas son eficaces o no respecto de esas realidades, y si son pertinentes, que es el tema justamente del problema de la eficacia de la norma jurídica, ¿no? Yo diría que en términos generales la ciencia del derecho se ocupa de la norma jurídica positiva. Se preocupa de ver si esa norma jurídica, cuál es su verdadero contenido, su alcance, su limitación, y ver si esa norma jurídica, hablando en singular, ¿no?, de ese sistema normativo en particular, eso no es eficaz en la realidad. Por eso dice, la ciencia
el derecho es un conjunto de conocimientos sobre los sistemas jurídicos positivos vigentes en las sociedades. Su objeto es la descripción de las normas jurídicas para precisar su contenido, sus alcances y limitaciones, y la pertinencia con la realidad, es decir, la eficacia. Por su parte, Luis Recasens Siches, refiriéndose a la labor de los juristas, es decir, los que estudian la ciencia del derecho, o llamada también jurisprudencia, o llamada también dogmática jurídica. Para Luis Recasens Siches, el jurista estudia los preceptos del derecho positivo, de tal manera que la ciencia del derecho es un conocimiento de los determinados objetos seccionados por la abstracción del resto de cosas, es decir, separa el objeto que son las normas jurídicas respecto de otros objetos de la sociedad. Constituye, por lo tanto, un conocimiento fragmentario y también dependiente. Es un conocimiento apoyado en unos supuestos, es decir, que la ciencia del derecho se vale, por supuesto, de la filosofía del derecho en cuanto al concepto universal del derecho, la esencia de lo jurídico, que es parte del estudio de la filosofía, de lo que es común a las manifestaciones de todas las de los sistemas jurídicos positivos. En otras palabras, las ciencias jurídicas, la ciencia del derecho se apoya, por supuesto, en los conocimientos de la filosofía del derecho. ¿Qué conocimientos de la filosofía del derecho? En el concepto universal del derecho, en la esencia de lo jurídico, en lo que es común a todas las manifestaciones reales o posibles del derecho. Entonces, filosofía del derecho y ciencia del derecho se complementan, porque mientras la filosofía analiza el derecho en su universalidad, en sus generalidades, en sus esencialidades universales, en cambio la ciencia jurídica toma esos aspectos generales de la filosofía del derecho y los aplica ya al estudio de los sistemas jurídicos positivos nacionales. Allí está mejor. Entonces, mientras la filosofía del derecho estudia el derecho en general, universal, con sus caracteres esenciales, las ciencias jurídicas, tomando esos elementos que le proporciona la filosofía del derecho, estudia más bien con esos elementos de la filosofía del derecho, desciende a estudiar ya a la manifestación del derecho ya en los sistemas jurídicos positivos nacionales de los diferentes países. Y Silvio Vanni, a su vez, señala que la filosofía del derecho es la ciencia que, al tiempo que integra las ciencias jurídicas en la unidad de los principios más generales, enmarca el derecho dentro del orden universal y en relación a este nos ofrece una explicación de su formación histórica en el seno de la sociedad humana y busca sus exigencias racionales desde el punto de vista ético. Allí Silvio Vanni lo que está haciendo es nuevamente relacionar la filosofía del derecho con la ciencia del derecho, ¿no? O sea, la filosofía del derecho, por supuesto, integra las diferentes ciencias jurídicas, abstrae lo que es general, lo que es universal, lo que es totalizante, lo que es más general, y por supuesto, con ese bagaje de la filosofía del derecho, pues la ciencia jurídica ya se refiere, ¿no es cierto?, a los sistemas jurídicos positivos de carácter nacional. En definitiva, la filosofía del derecho se presenta como una disciplina de naturaleza más teórica. Esto es más fácil de tenerlo, ¿no? La filosofía del derecho se presenta como una disciplina de naturaleza más teórica, especulativa, general y abstracta, en tanto que la jurisprudencia o dogmática jurídica o ciencia del derecho se presenta como un campo de conocimiento más práctico, más realista, más particular y concreto. Entonces, mientras la filosofía del derecho es especulativa, la ciencia del derecho es más práctica. Mientras la filosofía del derecho es general,
mientras la filosofía del derecho es abstracta, la ciencia del derecho es concreta. Mientras la filosofía del derecho es más idealista, especulativa, la filosofía del derecho es más realista. Entonces, sintetizando, la filosofía del derecho es especulativa, es teórica. La ciencia del derecho es más práctica. La filosofía del derecho es más especulativa. La ciencia del derecho es más realista. La filosofía del derecho es general. La ciencia del derecho es más particular. La filosofía del derecho es más abstracta. La ciencia del derecho es más concreta. Entonces, queda claro que el aspecto teórico, especulativo, general, abstracto, pertenece a la filosofía. El aspecto práctico, realista, particular y concreto, a la ciencia jurídica. Cuando Kant se refiere al derecho, Kant más bien se reserva el derecho como derecho positivo, y fue quien distinguió de mejor manera el derecho con la moral, porque el derecho se caracteriza por su exterioridad, su coercibilidad, y el derecho trata, ¿no es cierto?, de regular las relaciones entre las personas. También el derecho trata de resguardar lo que son ya los derechos subjetivos. Entonces, Kant identifica el derecho como derecho positivo que, con respecto a la moral, se define por sus características de exterioridad y coercibilidad, fijándolo como una relación intersubjetiva formal, autorizadamente sancionada, y sobre la que por lo tanto puede actuarse objetivamente gracias a su sanción estatutaria y subjetivamente gracias a la tutela ofrecida a los derechos individuales desde o frente a los deberes jurídicos. Me explico. El derecho para Kant se asume más como derecho positivo. Tiene una diferencia de la moral, porque mientras la moral es interna, la moral es subjetiva. En cambio, el derecho es fundamentalmente un tema de externalidad, es un fenómeno externo. La moral puede tener se queda dentro del propio individuo, en la conciencia del individuo. En cambio, el derecho es un fenómeno exterior. La sanción moral es fundamentalmente el remordimiento. La sanción jurídica es la coercibilidad o coercitividad del Estado, es decir, es una pena exterior. El derecho no es para la persona individual, el derecho más bien rige relaciones intersubjetivas entre personas, por lo tanto relaciones intersubjetivas formales, exteriores, ¿sí? Quien no sigue la conducta establecida por la norma puede ser, ¿no es cierto?, sancionado, y por lo tanto el derecho muestra justamente esta doble dimensión. El derecho objetivo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese derecho exterior, con ese derecho que rige las relaciones intersubjetivas formales entre los individuos, y el derecho también tiene una dimensión subjetiva, tanto en cuanto tutela las facultades, las prerrogativas, los derechos que acompañan, ¿no es cierto?, al ser humano. Por ello ya veremos posteriormente que hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo. El derecho objetivo es el derecho exterior, el derecho establecido en reglas, en normas. El derecho subjetivo son los derechos o prerrogativas individuales. El derecho siempre tiene esta doble característica, ¿no es cierto?, la objetividad y la subjetividad. Derecho objetivo, derecho exterior, rige las relaciones formales exteriores entre los individuos, causa-efecto, y se garantiza esos efectos por la sanción. En cambio,
el derecho subjetivo más bien tutela los derechos individuales, es decir, nosotros tenemos derechos por el mero hecho de ser personas, tenemos potencialidades, facultades, prerrogativas que podemos ejercerlas, pero esas facultades están reconocidas por el derecho objetivo, es decir, por las normas. Entonces, queda claro que para Kant, cuando él habla de derecho, más bien suele utilizar al derecho como derecho positivo, que diferencia por lo tanto de la moral, el derecho como algo que tiene exterioridad, que tiene coercitividad o coercibilidad, un derecho como que rige relaciones intersubjetivas formales entre los individuos, que esas relaciones están garantizadas por la sanción que obliga al respeto del derecho y al cumplimiento del deber, y normas jurídicas que reconocen derechos subjetivos de las personas, y las sanciones se ocupan también de hacer respetar esos derechos subjetivos de las personas. Entonces Kant tiene esta visión del derecho, ¿no? El derecho como derecho positivo. Insisto, en sus dos dimensiones. Como derecho objetivo, normas jurídicas. Como derecho subjetivo, prerrogativas humanas o derechos de cada persona. Ambos, derecho objetivo y derecho subjetivo o derechos subjetivos, están garantizados por la sanción. El derecho rige relaciones externas formales entre los individuos y causa-efecto, pero también el derecho tutela derechos subjetivos que como prerrogativas tenemos los seres humanos. Así, ¿no es cierto?, plantea Kant al derecho. Ya veremos después, cuando avancemos, cómo para Kant justamente el derecho es un conjunto de relaciones jurídicas en donde el libre albedrío de una persona se relaciona con el libre albedrío de otra persona según una ley universal de libertad, y esa ley universal de libertad, donde el derecho del uno termina donde comienza el derecho del otro, pues está garantizada por una sanción exterior que es absolutamente efectiva. En eso estudiaremos posteriormente, pero desde ya les adelanto esta visión que tiene Kant del derecho, ¿no? Como derecho positivo, como fenómeno exterior, como fenómeno que goza de coercitividad, como derecho que establece relaciones intersubjetivas entre los individuos, pero esas relaciones, al contrario de la moral, son formales, exteriores, y esas relaciones intersubjetivas están garantizadas por una sanción, y además se reconoce el derecho en la norma, estas prerrogativas subjetivas de las personas, es decir, los derechos de las personas, que igualmente, ¿no es cierto?, están garantizadas por la norma. Esa es la visión que tiene Kant del derecho. ¿Alguna inquietud sobre este tema de las relaciones entre filosofía del derecho y ciencia del derecho? ¿Alguna pregunta de los señores estudiantes? ¿Tienen alguna inquietud? No, doctor, está claro. Sí, está claro. Bueno, entonces ahora vamos al tema de un problema que es apasionante, que se estudia en la filosofía del derecho, que es el problema de la cientificidad de la jurisprudencia. La pregunta que se parte es que si acaso ¿es el derecho una ciencia? ¿Será el derecho una ciencia al igual que la ciencia matemática, que la ciencia de la geometría, que la ciencia de la física, que la ciencia de la química, que la ciencia de la biología? ¿Es el derecho una ciencia? Entonces, para nosotros respondernos, vamos
estudiar algunos temas. Primeramente vamos nosotros a analizar la crítica feroz que hizo un jurista, o mejor dicho, un científico alemán, Hermann von Kirchmann, una crítica feroz que hizo a la pretensión del derecho como ciencia. Vamos luego a criticar esas críticas que hizo Kirchmann, que, insisto, se mostraban como poderosas en su tiempo. Defendía que el derecho no era una ciencia. Entonces vamos a analizar con suficiente profundidad ese tema, y para respondernos si el derecho es una ciencia, vamos a tener que primero definir lo que es ciencia, para ver si el derecho casa, empata en las definiciones de ciencia. Vamos a ver también las características de la ciencia, para ver si el derecho empata, casa, participa de esas características. Vamos a estudiar los niveles de estudios del derecho, porque a veces si nosotros analizamos los diferentes niveles del estudio del derecho, nos puede dar la impresión que el derecho no es una ciencia, pero vamos a ver qué pasa. Y vamos a clasificar a la ciencia para ver si el derecho se encuadra o no en esas clasificaciones. Entonces, en definitiva, vamos a definir la ciencia y ver si el derecho se encuadra en las definiciones de ciencia. Vamos a ver las características de la ciencia para ver si esas características de la ciencia pueden atribuirse también al derecho. Y vamos a clasificar la ciencia para ver si efectivamente el derecho encuadra en esas clasificaciones. Pero primeramente veamos qué es lo que dijo Hermann von Kirchmann respecto del derecho. Él vivió entre 1802 y 1889, y en una conferencia titulada "La falta de valor de la jurisprudencia como ciencia", planteó las siguientes críticas al derecho como ciencia. Él dijo: el objeto del derecho positivo, dice, es efímero y cambiante según el tiempo y lugar. El objeto de la auténtica ciencia es inmutable en el tiempo y el espacio. La primera crítica que se realizó. B. El derecho no está regido como en las ciencias verdaderas por leyes determinadas de carácter general. C. La tercera crítica. El objeto de las ciencias es ajeno a cualquier estado de ánimo. El derecho está impregnado de emotividad y sentimentalismo. D. El objeto de las ciencias es completamente ajeno a la voluntad del hombre. El objeto del derecho es obra del querer, generalmente caprichoso, arbitrario, parcializado del legislador. Y luego se refirió en términos tremendos contra el derecho, ¿no? Kirchmann dice: los juristas se ocupan sobre todo de las lagunas, los equívocos, las contradicciones de las leyes positivas, de lo que en ellas hay de falso, de anticuado, de arbitrario. Su objeto es la ignorancia, la desidia, la pasión del legislador. Por obra de la ley positiva, los juristas se han convertido en gusanos que solo viven de la madera podrida, desviándose de la sana, establecen su nido en la enferma. En cuanto a la ciencia, hace de lo contingente su objeto, ella misma se hace contingente. 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Todas las ciencias tienen leyes y las leyes son su finalidad suprema. Todas las ciencias en todos los tiempos tienen, además de las leyes verdaderas, otras falsas, pero la falsedad de estas no ejerce influencia alguna sobre su objeto. Otra cosa ocurre con las leyes positivas del derecho. Respaldadas por la fuerza, se imponen verdaderas o falsas al objeto. Si en todos los demás campos del saber deja incólume al ser, procediendo con veneración ante él,
La ley positiva en el derecho consigue todo lo contrario. El saber, aún el falso y deficiente, se sobrepone al ser. Es decir, es una crítica mordaz al tema del derecho. A ver, veamos esto. Dice, el objeto del derecho positivo es efímero y cambiante según tiempo y lugar. El objeto de una auténtica ciencia es inmutable en el tiempo y el espacio. O sea, sí, pues el derecho positivo, estamos hablando, el que rige en cada país, en la medida en que cambia la sociedad, cambian los problemas jurídicos. Eso es verdad. El objeto del derecho es cambiante porque cambia la sociedad. Pero también hay que decir que los objetos de las ciencias en general también cambian, porque la realidad natural también cambia. No es que permanece estática, la realidad también natural es dinámica, es cambiante. El universo está en cambio, el universo no está estancado. La otra crítica dice, el derecho no está regido como en las ciencias verdaderas por leyes determinadas de carácter general. A ver, aquí hay que hacer una distinción. El derecho tiene por objeto el estudio de las leyes. Es una cosa, pero no hay que confundir con las leyes que rigen los objetos de las ciencias. El objeto del derecho son las leyes. Las ciencias tienden a establecer leyes sobre los problemas de la naturaleza, por ejemplo, del mundo físico, del mundo químico, del mundo biológico. Entonces, no hay que confundir la ley como principio normativo, y el derecho estudia las leyes que rigen en una sociedad, con las leyes científicas que rigen a los objetos de cada ciencia. Entonces, aquí hay una equivocación de Kirchmann, porque él está confundiendo el objeto del derecho, que es el estudio de la ley, con las leyes que son conclusiones a las que llega la ciencia. Entonces está confundido entre el objeto del derecho, que son las leyes de la ciencia, a las que se llega respecto de sus materias, luego de sus expresiones, que es otra cosa. La tercera crítica dice, el objeto de las ciencias es ajeno a cualquier estado de ánimo. El derecho está impregnado de emotividad y sentimentalismo. Sí, es verdad, en el derecho interviene la razón humana, pero también en el derecho interviene la emotividad, el sentimentalismo, las pasiones. Claro, todo eso se manifiesta en el fenómeno jurídico. Cuando se legisla, pues no todo es razón, hay emotividad, hay sentimentalismo, hay intereses. Pero también el desarrollo de la ciencia, de las demás ciencias, están sujetas a intereses. Basta ver los intereses políticos que manejan las ciencias para el tema de, por ejemplo, el tema de la ciencia nuclear, el tema de la ciencia expresada en las tecnologías de la guerra. Se investiga para fines de la paz, se investiga para fines de la guerra. Entonces las ciencias también están motivadas, están influenciadas por la emotividad del ser humano, por el sentimentalismo, por los intereses que se juegan en la sociedad, especialmente en el ámbito de lo social. No hay ciencia social imparcial, como ya decía Marx. Toda ciencia responde a intereses, porque hay una sociedad heterogénea. Y en el ámbito de las ciencias naturales, pues claro, la ciencia tampoco es neutral. La ciencia está también manipulada por ciertos intereses. Las investigaciones científicas a veces persiguen intereses utilitarios. La ciencia se utiliza para también a veces atacar a la propia verdad científica con la pseudociencia. La ciencia se puede utilizar para la paz, para la guerra. La ciencia se puede utilizar solamente para la utilidad, para obtener beneficios económicos. Es decir, no hay ciencia angelical, no. También la ciencia está influenciada, las ciencias naturales están influenciadas por los intereses sociales, como está influenciado el derecho. Entonces esta crítica tampoco es solo para el derecho. Luego dice que el objeto de las ciencias es completamente ajeno
voluntad del hombre. En cambio, el objeto del derecho es obra del querer. Sí, claro, en las ciencias, el objeto de la física, de la química, de la biología es externo al ser humano, es independiente de la voluntad del hombre. Si esto es, el objeto del derecho es obra de los seres humanos. Sí, pues, porque en el ámbito del fenómeno jurídico, los seres humanos somos objetos, porque el derecho estudia las relaciones jurídicas. El objeto del derecho son las relaciones jurídicas intersubjetivas, ya decíamos, externas. Sí, es verdad, ese es el objeto del derecho, y ese objeto del derecho determina que el ser humano es sujeto y objeto en el derecho. Sujeto del derecho porque es el ser humano que estudia el derecho. ¿Sí? ¿Qué derecho? Expresado en las relaciones jurídicas entre seres humanos, y ese es objeto del derecho, es verdad, pero también en el ámbito de la ciencia, si bien el objeto es independiente, el objeto de la física, de la química y de las demás ciencias naturales, son objetos de la naturaleza en sus relaciones específicas externas al ser humano, pero también los objetos de la ciencia son objetos pensados. Sin el ser humano, pues no hay tampoco ciencia. Y los contenidos de la ciencia, verdaderos y falsos, dependen de la percepción del investigador, y si el ser humano, que es el sujeto en las ciencias, acierta o no con la objetividad, con la verdad. De manera que, como ustedes pueden ver, estas críticas de Kirchmann, pues ya si se analizan a fondo, no necesariamente puede, ¿no es cierto?, decirse como críticas solo para el derecho, sino en general, dentro de esas críticas de Kirchmann, pues nosotros podemos criticar con esa misma perspectiva lo que pasa, ¿no es cierto?, con todas las demás ciencias, porque al final, ya sea en materia de jurídica, el derecho, o ya sea en materia científica de la física, de la química, de la biología y otras ciencias, al final es el ser humano el que construye los conocimientos, y por lo tanto las vicisitudes que tiene el derecho en cuanto al objeto de su estudio son también vicisitudes que tienen las demás ciencias. Claro que esta crítica de Kirchmann es acérrima contra la pretensión del derecho como ciencia, pero nosotros vemos que efectivamente no hay mucha razón en esa crítica de Kirchmann. Bien, entonces, planteado el tema de la cientificidad de la jurisprudencia, ya podemos nosotros tratar de respondernos la pregunta si el derecho es una ciencia, para lo cual nosotros vamos a estudiar las definiciones de ciencia, las características de la ciencia y las clasificaciones de la ciencia, para ver si allí se enmarca o no el derecho. Buenas tardes, señores estudiantes. Tengo que retirarme para bajar a la universidad, a los centros académicos, y nos vemos el día de mañana. Ya estaremos avisando las clases. Sí. Hágame un favor, estábamos conversando con todo el curso y la FEU está organizando un conversatorio el día de mañana acerca de la consulta popular, que es desde las 3 de la tarde, y nosotros teníamos clases con usted de 4 a 6. ¿Existe la posibilidad de que tal vez nos pueda brindar el permiso solo por el día de mañana para poder asistir a este conversatorio? No, porque justamente conmigo ya tendremos la oportunidad de conversar y vamos a referirnos al tema de la consulta popular. Inclusive para el día miércoles tiene un artículo mío sobre el tema de la consulta popular, y vamos a estudiar también, sí, en nuestra propia clase, y vamos a estudiarlo con un enfoque científico objetivo, de tal manera que el día de mañana tendremos clase normal, y yo les ofrezco el día de mañana, sí, voy a tratar en parte de la clase sobre el tema de la consulta popular. De esa manera haremos clase y también hablaremos sobre la consulta popular. Ya, doctor, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Entonces, que tenga una buena tarde. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.